No, hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Hace mucho que los veía por la cámara, pero no podía poner la cámara por Emma. Así que bueno, es lindo verlo a todos, aunque bueno, no los puedo ver a todos, pero a algunos los veo. Bueno, hoy quería compartir un tema, ¿sí? Que como vieron en las redes sociales, lo llamamos la ansiedad en tiempos de soledad, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de interactuar. Ustedes opinen en el chat o si quieren hacer alguna pregunta o lo que sea, siéntanse con total libertad de hacer la pregunta. Pueden hacerlo en forma privada o para que todos vean. ¿Sí? Bueno, uno de los temas que todo el mundo está hablando es la ansiedad en tiempos de cuarentena. ¿Sí? Pero yo estaba entre elegir ese tema o no, pero como está bastante trillado, elegí la ansiedad en tiempos de soledad. Para empezar, la ansiedad para ustedes, ¿es algo normal? ¿Sentirse ansioso es algo malo? Y se abre el chat. ¿Qué opinan ustedes? A ver si se animan a preguntar, a contestar. Y si alguien se anima un poquito más, ¿qué es la ansiedad? ¿Me lo repetís, Guadá? Ah, bien. ¿La ansiedad es normal? ¿Sentir ansiedad es malo? Y si alguien se anima, ¿qué es la ansiedad? A ver. A ver, acá Mili Cortés dice que es normal, mucha ansiedad es malo, es normal, buena o mala, depende de la situación. La ansiedad es algo normal, Debo. Me parece que es normal y que no es malo. Uy, chicos. Muy bien, están muy participativos conmigo, ¿eh? Me están bombardeando y estoy sin anteojos. A ver, epa, es normal, depende del grado. No sé si es normal, pero es común en el ser humano, Lucas González. Es normal si la controlas, Mauro. Poco no es malo, Eliana. No sé si normal, desde que empecé este año la Facu empecé a sentir la ansiedad como nunca antes la había tenido. César Ludueño. Bueno, la mayoría dice que es normal y que en exceso es malo, por lo que estoy viendo. Acá dice Abigail, es normal por un tiempo, cuando perdura no, muy bien. Ay, pero chicos, están todos muy actualizados. Bueno, es así, como la mayoría escribió, ¿sí? La ansiedad es una emoción que es normal a todos los seres humanos. Sentir ansiedad es algo normal, es como sentir tristeza, alegría, miedos, enojos, ¿sí? Es una emoción básica a toda la humanidad y que tiene como finalidad que cuando percibimos un peligro, sea en el presente o en el futuro, o un peligro o una amenaza, ¿alguien dijo algo? Perdón. Bueno, cuando percibimos que estamos en peligro o estamos en una situación que es amenazante, tomar medidas que nos permitan superar esa situación. ¿Sí? Como varios escribieron, en cantidades normales, la ansiedad es normal. En cantidades equilibradas, la ansiedad es normal. El problema es cuando la ansiedad es muy elevada o cuando persiste por demasiado tiempo. Entonces ahí estamos hablando de una alteración en la ansiedad. Y, bien. Bueno, en todas las personas, ¿cuáles son las manifestaciones? A ver, en ustedes, las manifestaciones más comunes, ustedes reconocen cuando están ansiosos. A ver, ¿qué les pasa? El morfi, comer, palpitaciones, mucho, como mucho, insomnio, comer más, impaciencia, hambre, no dormir bien, alguien se pone inquieta, querer hacer todo juntos, le duele la cabeza, preocupación, entrenar, muy bien, comer cosas dulces, correr, no poder dormir, comer y palpitaciones, dar vueltas, bueno, falta de concentración. Uy, chicos, muy bien. A ver, ok, inquieta, mal humor, nerviosos, bueno. Es así, cada persona experimenta la ansiedad de formas diferentes. En algunos tiene más predominancia ciertos síntomas o ciertas respuestas más que en otras. Hay 4 respuestas
en general a una situación que genera ansiedad, ¿sí? Una es la respuesta fisiológica, que tiene que ver con lo nervioso, con la actividad simpática y parasimpática de nuestro organismo, que eso se manifiesta con palpitaciones, aumento de la respiración, palidez, sequedad en la boca, ganas de náuseas, temblor en las manos. Después, la otra respuesta es la conductual, que acá una persona ponía de que se pone muy inquieta y entrena, ¿sí? Hay tres respuestas que son bastante generales a todos, que es la lucha, la huida o el congelamiento. Bueno. Después, hay una respuesta cognitiva. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque la respuesta cognitiva se refiere a nuestros pensamientos. El primer pensamiento que tenemos es percibir la amenaza, o la amenaza de peligro, percibir la situación crítica, y después empiezan a desarrollarse otros pensamientos, ¿sí? Otras interpretaciones de esa percepción. Entonces, los pensamientos que surgen ahí, que se llaman pensamientos secundarios, tienen que ver con mi capacidad para esa situación, ¿sí? Con qué cosas puedo hacer ante esa situación, con los recuerdos que me trae esa situación, ¿sí? Y en sí, de ese balance de pensamientos va a depender si la ansiedad sigue aumentando o si la ansiedad disminuye, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, de nuestros pensamientos. Y después está la respuesta emocional, que es lo que hace que nos genere, que estemos más tensos, más nerviosos, ¿sí? Que por ahí angustiados. Y bueno, muchas de las cosas que pusieron, acá pusieron gastritis también. Cada persona, hay personas que ante situaciones de mucho estrés hacen más gastritis, hay otras que se brotan en la piel, hay otras que se mueven para todos lados, hay quienes comen mucho, hay quienes salen a correr, ¿sí? Cada uno responde de una forma diferente con mayor predominancia de algunos síntomas. Ahora, ¿qué pasó con la cuarentena? ¿Qué se imaginan que pasó con la cuarentena y la ansiedad? A ver. Chan, 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 chan. ¿Qué pasó a nivel mundial? ¿Qué creen? ¿Aumentó? Dice Sabridor, aumentó el doble, estallamos. ¿Quién puso estallamos? Melanie Lescano. Okay. Se intensificó, hizo explotar todo, se potenció por las nubes. Bien. A nivel mundial, chicos, Dani, ¿de qué se ríe? ¿Qué leíste, Dani Ojeda? Bueno, a nivel mundial, no solamente en la Argentina, lo que pasó con la ansiedad es que se desbordó en general, ¿sí? Aumentó mucho la ansiedad, partiendo del hecho de que la cuarentena hizo que todos los gobiernos tomen la medida obligatoria para todos los ciudadanos del distanciamiento social y de que estemos metidos en la casa. ¿Por qué? Porque el virus, nos podíamos contagiar del virus o contagiar a otros y aumentar mucho la cantidad de personas que murieran por el coronavirus. Entonces ya desde que empezó, la base ya es una amenaza. Pero ahí viene, bueno, esto de que cada uno reaccionó diferente ante esa amenaza. ¿Qué es lo que pasó en la mayoría de los jóvenes? Las 2 primeras semanas de la cuarentena, de las personas jóvenes, creo que la mayoría lo tomamos como que, bueno, ahora aprovecho y descanso. Hasta un poquito estuvimos contentos, no voy a la facu, descanso, aprovecho porque venía muy a las corridas, como que no iba a venir bien las 2 semanas de cuarentena. En general eso pasó en la gente joven. Por ahí es diferente en la gente mayor porque la gente mayor, bueno, estaba más dispuesta por ser más vulnerable al virus y todo eso, entonces es diferente. Pero en la gente joven fue como vacaciones, ¿no? Estaban todos contentos. ¿Cuál fue el inconveniente? ¿Cuál fue el primer obstáculo que tuvimos como sociedad que hizo aumentar mucho la ansiedad? Las 2 primeras semanas no fue tanto ese problema. El problema de las 2 primeras semanas fue que la gente dormía mucho. ¿Sí? No sé si les pasó a ustedes. A ver, perdón. Tengo acá un problema con la computadora. Un segundito. A ver. Un segundito nada más. Perdón, chicos, que se me desconectó. Ahí está. Bueno. Las 2 primeras semanas, en general, la gente dormía un montón.
¿sí? El problema era la hipersomnolencia, que la gente aprovechaba y dormía muchas, muchas horas, y lo que empezó a pasar es que empezamos a cambiar el horario del sueño. Entonces había quienes empezaron a quedarse viendo tele hasta las 2 de la mañana, se empezaron a levantar a las 10, después a las 12, después a las 3 de la tarde. Yo llegué a atender personas que se levantaron 5 o 7 de la tarde y después, bueno, fue más fácil acomodar el horario porque ya lo habían corrido tanto que se volvió a juntar con el horario normal. Pero eso fue lo que pasó en general en las primeras 2 semanas. En general, porque esto no es uniforme para todas las personas. Pero después de las 2 primeras semanas, cuando el presidente dice, vamos a seguir 2 semanas más con cuarentena, y que no sabíamos qué iba a pasar, lo que aumentó mucho es la incertidumbre, ¿sí? Entonces ya la cuarentena no fue tan agradable. Ya empezó a aumentar los niveles de ansiedad en las personas. ¿Y por qué? Por distintas causas. Y a medida que se prolongó más la cuarentena, empezaron a haber más manifestaciones de este malestar, ¿sí? Y eso depende de cada persona. Hay personas jóvenes que por ahí tienen mucho miedo a las enfermedades, entonces andaban con lavandina, con barbijos, con todo, entonces ese temor a contagiarse generaba mucha ansiedad. Hay quienes, el tema de la situación económica generó mucha ansiedad, hay gente que por temor a perder el trabajo, eso le generaba mucha ansiedad. Hay gente que tuvo que cambiar de rubro y reinventarse, y esos cambios también generan mucha ansiedad. Y bueno, hay distintos motivos por los que la ansiedad aumentó, ¿sí? Cada uno sabe, eso no le voy a preguntar en el chat, porque si no... Pero en general pasó eso, aumentó la ansiedad, esa ansiedad que molesta un poco, ¿sí? Que lleva un poquito al hartazgo, que queremos que a medida que pasó, ahora si yo les pregunto a ustedes, la mayoría quiere que ya se acabe todo, ¿no? Ya no es, ay, por la salud, por esto, no, ya queremos, ay, por favor, que se acabe, porque llegamos al hartazgo, porque los niveles de ansiedad fueron aumentando, y también todo el malestar que genera, ¿sí? Bueno, como les decía recién, una de las cosas de la cuarentena fue el distanciamiento social, ¿sí? Ese es el pilar de toda la cuarentena en todo el mundo. Con el distanciamiento social se empezó a analizar otro problema en la sociedad, que era lo que la soledad genera en las personas. Al principio quienes más lo sintieron fueron las personas mayores, porque no se podían relacionar con su familia, no podían salir al supermercado, y toda la sociedad empezó a moverse por las personas mayores a tener cuidado de esas personas, ¿no? No sé si se recuerdan, al principio empezaron a moverse todas las personas mayores. Pero ¿qué es lo que pasó? A medida que se prolongó la cuarentena, el sentimiento, la sensación de soledad empezó a invadirnos a algunos más que a otros. Por ejemplo, en los estudiantes, lo que pasó es que la mayoría son de afuera y empezó la incomodidad de ¿qué hago? Si me quedo acá, si me vuelvo a mi provincia, a la vez no me puedo volver a mi provincia, estoy sola, no me puedo juntar con mis amigos, no me puedo juntar con mis compañeros, no puedo salir a tomar mate al Parque Sarmiento, no puedo ir al Patio Olmos. Entonces de repente estar solo sin hacer nada no fue tan divertido, y empezó a generar eso también malestar y aumentar la ansiedad, ¿sí? Pero bueno, yo quería, eso ya más o menos, creo que todos conocen, ¿sí? Pero yo les quería hablar un poquito más allá de eso. Porque en este caso, quizás todos, muchos, algunos o la gran mayoría se sintió afectado de esa forma y entiende esto. Pero yo les quería hablar también acerca de esa ansiedad en soledad, ¿sí? Antes de la pandemia. Esa ansiedad que aparece cuando nos sentimos solos, cuando podemos estar rodeados de muchas personas, de muchos amigos, de muchos compañeros, pero sentirnos ante una situación que es amenazante y sentirnos que somos impotentes, que no podemos hacer nada, ¿sí? Y les quería comentar un poquito acerca de la ansiedad y en general de cómo funciona nuestro psiquismo según alguna teoría, que es la que a mí más me gusta más. Nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestras conductas están muy relacionados, están interrelacionados, están en un feedback continuo. Si mis pensamientos son negativos, mis emociones van a ser negativas y mi conducta va a ser el reflejo de eso.
mi conducta, en mi conducta no estoy de acuerdo con lo que vivo, mis pensamientos van a ser más negativos, mis emociones también, y a veces estamos metidos en un círculo vicioso de donde es difícil salir. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que piensan, no, lo que pasa es que no soy bueno para nada. ¿Sí? No voy a poder rendir esta materia porque a mí siempre me va mal. Ese es un pensamiento. ¿Cuál va a ser la emoción? La persona se va a sentir angustiada, muy ansiosa, frustrada. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la conducta? Quizás un tipo de conducta que quizás evita esa situación a la que teme. ¿Sí? Por ejemplo, no presentándose, poniendo excusas, porque yo les digo, esa puede ser una conducta, porque no es en la psiquis del ser humano y en los seres humanos no todos somos iguales. ¿Sí? Este es un ejemplo. Entonces, esto me llevó a que hablemos un poquito de los pensamientos negativos, ¿no? A veces hay un beneficio que tenemos los cristianos y que nos olvidamos. Si ustedes me dicen, Guada, ¿qué estrategia me podés dar respecto a la ansiedad cuando me siento solo en estas situaciones? ¿No? Eso puede ser una pregunta que ustedes me hagan. Y hay muchas estrategias, porque bueno, no sé si saben, pero me dedico a la psiquiatría, ¿no? Hay un montón de estrategias que después, si ustedes quieren, la vamos a hablar. Pero hay una estrategia que nosotros tenemos el beneficio, tenemos el gran privilegio de conocerla, que es poder autoexaminarnos, ¿no? Y eso es algo muy importante, chicos. Y ya les digo por qué el privilegio. Ante situaciones que me siento solo, que me siento ansioso, que me siento incomprendido, que me siento mal, es bueno empezar a ver qué estoy pensando, ¿sí? Qué estoy sintiendo, qué conducta estoy teniendo. Y el beneficio que nosotros tenemos como cristianos es que esta autoexaminación la podemos hacer al lado de Dios, ¿sí? A través de la oración. Y muchas veces los cristianos se olvidan de eso. Muchas veces los cristianos oran para pedir, oran para contarle a Dios lo mal que les va, oran para pedirle a Dios solamente auxilio, oran para pedirle que los ayude para perdonar, oran para pedir, para interceder por otros, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos de disfrutar también de ese beneficio que es estar junto a Dios y mirarme, observarme, saber autoexaminarme delante de Dios. ¿Sí? Eso es algo que yo muchas veces le comento a mis pacientes que son cristianos. En general tengo pacientes que no son cristianos, pero es algo que nosotros es mucho más sencillo hacerlo porque creemos en Dios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pensamientos estoy teniendo ante esta situación? ¿Sí? Y una buena estrategia es anotarlo y ver si en el día, o como me siento, estoy lleno de pensamientos negativos. Y muchos, los que hicieron el encuentro, quizás se los enseñaron, en esos pensamientos, que no tienen que ser lo que piensan todas las otras personas, sino es muy importante que en situaciones que ustedes no se sientan bien, son sus pensamientos, ¿sí? Y va a ser una anotación que solamente ustedes la van a conocer. Entonces, anotar esos pensamientos, soy un fracasado, no me va bien en nada, soy un desastre. Anotar esos pensamientos, pero no quedarnos con el pensamiento negativo, no es la idea, sino que viendo esos pensamientos negativos, identificándolos, vamos a poner los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. ¿Sí? Que en terapia nosotros hablamos los pensamientos positivos. ¿Sí? Porque chicos, es decir, cuando los pensamientos son todos negativos, es decir, no puede ser todo negativo. ¿Sí? No puede ser que vos sos un desastre para todo. No puede ser que todo te va mal. ¿Sí? Las generalizaciones, así las cosas universales no son ciertas. Entonces nosotros con la ayuda de Dios tenemos que empezar a descubrir eso. ¿Sí? Pero, ¿en qué momento lo vamos a hacer? Cuando oremos, cuando nos miremos delante de Dios, cuando nos conectemos con Dios. ¿Qué estoy sintiendo? Casi todos los días me estoy sintiendo angustiado, casi todos los días estoy enojado, casi todos los días contesto mal.
me siento frustrado continuamente, ¿sí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Tiene mucho que ver con los pensamientos, ¿sí? ¿Y cómo puedo hacer para cambiar esto? ¿Es posible? Entonces ahí podemos ver qué podemos llegar a hacer nosotros mismos, que eso lo hacemos en terapia, ¿sí? Después la otra es, ¿qué conductas estoy teniendo? Y por ejemplo, estoy perdiendo mucho tiempo. En base a estos 3 ítems, ustedes van a ver, por ejemplo, soy un desastre, ¿no? Soy un desastre, me va mal en todo, me siento triste, frustrado, angustiado, solo. Y la conducta, por ahí, si nosotros nos empezamos a autoexaminar, quizá vamos a descubrir que pasamos mucho tiempo en Internet, sin que Internet sea, nos conectemos a Internet con un propósito que sea beneficioso, que sea sano, ¿sí? Quizás me la paso stalkeando perfiles. ¿Saben lo que significa eso? A ver, pregunta, ¿saben lo que es stalkear? Los más viejos no van a saber. A ver, Pablo Franco. A ver, Pablo Franco. A ver, ¿qué es stalkear? Chan, 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 chan. ¿Nadie sabe? Pasarse por otro perfil. A ver, no sé, mirar. Ah, chusmear, Nicolás Corba. Bueno, ese es un término, se ve que acá en el DUC son todos medios veteranos, ¿eh? Mirar mucho un perfil de Instagram, ver las colecciones. Se hacían los santos. Ah, ah, claro, ahí están los jóvenes. Ah, buscar a la idónea, dice. Bueno, Pablo Franco, te voy a explicar, es espiar a las personas, ¿sí? Pablo Garay también te voy a contar, y hasta ahí nomás, esos son los viejitos que tenemos, todos son jóvenes. Eh, Lili, vos sos joven también, vos sabés. Entonces, paso mucho tiempo chusmeando en las redes, ¿sí? Mirando a los otros, comparándome. A ver, el Fotolog ya fue hace una década. Bueno, entonces, volviendo a lo serio, ¿sí? Examinar mi conducta, ¿sí? Examinando estas 3 cosas, vamos a poder ver qué cosas tenemos que cambiar, ¿sí? Porque muchas veces las personas le echamos la culpa a los otros, a las cosas que nos pasaron, ¿sí? Y nos enojamos muchas veces ante situaciones así, con los otros, con el profesor, nos enojamos con los padres, porque no me dieron esto, porque nos enojamos con la pareja, con el novio, yo qué sé, con los hijos, nos enojamos con quien sea, y hasta nos llegamos a enojar con Dios, ¿sí? Pero nos olvidamos que los protagonistas de esta vida somos nosotros. Entonces, muchas veces, es decir, cada uno en su vida es el protagonista, y muchas veces, cuando nos sentimos solos, es porque nuestros pensamientos negativos, nuestras emociones negativas, nuestras conductas negativas, nos separaron de la otra gente, ¿sí? Ustedes empiecen a examinar esos momentos donde la gente por ahí, o ustedes se sintieron solos, porque quizás no tengo amigos. ¿Qué conducta tenés ante las otras personas? Por ejemplo, si le decís cosas feas a las otras personas por ser frontal, nadie va a querer estar al lado tuyo, ¿sí? Si no te pones en el lugar del otro, porque uno le puede decir a un amigo las cosas para ayudarlo, pero si la gente frontal que dice lo que se le viene a la mente, sin pensar en cómo siente el otro, en cómo lo va a tomar el otro, nadie va a querer estar con vos, ¿sí? Si sos de los que todo el tiempo habla de cosas, de chumerío de lo que los otros hacen y no hacen, y bueno, por ahí conseguís adeptos, ¿no? Pero por ahí gente que te edifique tampoco vas a encontrar mucha, ¿sí? Porque en general no les va a gustar chusmear todo el tiempo. Y si te la pasás viendo cosas, hablando, por ejemplo, de catástrofes, que todo está mal, si tu diálogo es todo está mal, la economía está mal, inseguridad, no, porque esto lo elaboraron el virus, y no sé, y Bill Gates, y que se cae el mundo, que esto es el... Es decir, si todo lo que vos decís es negativo, va a llegar un momento que la gente también se va a empezar a apartar de vos, ¿sí? Entonces, muchas veces hay personas que dicen, estoy sola, y por ahí
no nos miramos por qué estamos solos. ¿Sí? Y algo muy importante, chicos, que por eso yo les di la estrategia de la oración, cuando nosotros oramos, una de las cosas es que notamos la presencia de Dios y dejamos de estar solos, primeramente con Dios. ¿Sí? A veces estos pensamientos hacen que hasta uno se enoje con Dios, pero en realidad Dios no tiene nada que ver, como tampoco muchas veces tienen que ver las otras personas, sino que nosotros tenemos que hacer el cambio. Llevándolo un poquito a la práctica, por ejemplo, hay chicos que se sienten incomprendidos por los padres o por ahí por los profes, pero por ejemplo, quizás en su conducta se la pasaron todo el tiempo en internet, ¿sí? Todo el tiempo haciendo otras cosas y después estudian sobre la hora. Entonces, estudiando sobre la hora, el nivel de ansiedad aumenta muchísimo. ¿Sí? Lo mejor que uno puede hacer para que esa ansiedad, en el caso de los chicos que están estudiando, sea más llevable, más llevadera, que uno lo pueda soportar mejor, porque en sí, cuando uno va a un examen, uno no se siente, tiene momentos donde la ansiedad aumenta, ¿sí? Y es normal. Pero va a ser peor si uno deja todo para último momento. Entonces, a veces estando en el último momento, dejando todo para el último momento, los que viven con los padres por ahí contestan mal a los padres, que no hagan ruido, que esto, que lo otro, y generan todo un ambiente de malestar o con el compañero del departamento, cuando en realidad todo ese malestar viene porque quizás no hice las cosas en su debido tiempo. ¿Sí? Y obviamente si estoy a 3 días del examen, me van a agarrar de todas las cosas porque quizás en el tiempo que yo debía estudiar, no estudié. ¿Sí? Estuve haciendo otra cosa que no va a tener el resultado. Si uno ve mucho internet, yo que sé, se la pasa viendo la voz no, bueno, videos de coreografías o Netflix o lo que ustedes quieran, y pasa el mes y llega la fecha de examen y no pretendan que les vaya bien, porque en sí lo que tendrían que escribir es comentarios acerca de la serie, ¿sí? Porque muchos estudiantes tendrían que hacer eso, ¿no, Guille? ¿No? Cuando llega al examen, en realidad, más que responder el examen, tendría que decir, no, la serie Stranger Things, tal cosa, y poner todas las cosas, porque en realidad en el tiempo que tenían que estar estudiando, por ahí se la pasaron haciendo maratón de series. ¿Sí? Entonces, yo quería aportarles eso, esa estrategia, que muchas veces yo lo veo que, por ejemplo, la gente que no es cristiana la utiliza, yo que sé, con la meditación, con el mindfulness, con esto, con lo otro, y pareciera que nosotros no tenemos ese beneficio, pero nosotros nos olvidamos del gran beneficio de la oración. ¿Sí? La oración es lo que me conecta con Dios, y también Dios es lo que hace que yo me pueda ver. ¿Sí? Hay un salmo, que es el Salmo 139, y ahí David dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Sí? Pero para poder decir eso, uno tiene que buscar de Dios. Y muchas veces, en el qué hacer o en el que estamos muy apurados, solamente oramos cuando las papas queman. ¿Sí? Y esto se aplica, yo hablé mucho porque estamos en la reunión del DUC, hablé mucho en cuanto al estudio, pero esto lo podemos aplicar a un montón de cosas. Por ejemplo, el que trabaja. Eh, Estoy mal, me llevo mal con mis compañeros, ¿no? Porque me tratan mal, y es todo lo que hace el otro y lo que hace el otro, y por ahí nos olvidamos de ver, a ver, qué estoy haciendo yo, o qué puedo hacer yo, porque quizás realmente vos no tenés nada que ver y el otro es, pero, ¿qué puedo hacer yo? No solamente mirar al otro, ¿sí? ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Sí, chicos? Y, y bueno, a ver, algunas preguntas. ¿Alguien quiere hacerme algunas preguntas respecto a la ansiedad, respecto a lo que hablé? ¿Hay algo que no les cierra, que tienen una duda? Sí, aprovechen que tienen psiquiatra gratis. Miren que estas sesiones son caras, ¿eh? No, mentira. ¿Nadie? Pueden pagar con tarjeta Mercado Libre, Nico, o transferencia bancaria, si no, no, mentira. A ver, ¿alguien se anima? Ay, Greenberg. Bueno, Jonathan Greenberg pregunta, ¿qué ejercicios recomienda?
porque sabe que... A ver, Joel dice, ¿en qué punto me doy cuenta si necesito ayuda profesional? Ah, bueno. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de Jonathan Greenberg, que les va a venir bien, sobre todo en esta cuarentena, porque esta cuarentena, yo les comentaba que el problema de lo psíquico es algo que es algo que aumentó mucho las consultas a nivel psicológico, pero también hay otra cosa que generó la cuarentena como algo muy común, es el aumento de peso. ¿Por qué? Porque la gente está sin moverse y está comiendo mucha porquería. Vieron que aumentó los huevos porque la gente se puso a hacer pan casero, tallarines caseros, todo el tiempo, todos estamos cocinando y haciendo cosas ricas, ¿no? Que está bien comer cosas ricas, pero vamos a ver un poquito qué nos puede ayudar para bajar los niveles de ansiedad y para tampoco aumentar mucho de peso en esta cuarentena, ¿sí? Hay estudios que comprueban que la actividad física aeróbica, ¿sí? Salir a correr, nadar, andar en bici, hacer cardio, kickboxing, todo lo que sea aeróbico, hay profes acá seguro de educación física, disminuye los niveles de ansiedad, ¿sí? Disminuye los niveles de ansiedad porque actúa en el cerebro modificando las sustancias químicas que median la ansiedad y otras emociones, y además de que disminuyen la ansiedad, mejoran el ánimo y aumentan los niveles de energía, ¿sí? Entonces, un buen consejo, chicos, porque ahora, bueno, ahora se van a habilitar más días para hacer actividad física, pero en YouTube hay un montón de tutoriales, ¿sí? Ahora ya no hay excusa porque tenemos todos los personal trainers para todos los tipos de personas, es decir, para el que le gusta hacer lo que sea, tienen, ¿sí? Y uno tiene que por ahí buscar actividad física que sea adecuada para uno, es decir, no buscar yo que sé un brasilero que hace 200 abdominales, porque no lo van a poder hacer, ¿sí? Ahí tienen que hacer un examen de la realidad, sino que tienen que buscar algo que sea, si ustedes son principiantes, algo que les permita empezar y tratar de mantenerlo, ¿sí? En todos lados se está hablando de la actividad física, hasta hay memes respecto a los accidentes por la actividad física en los departamentos y casas, pero intenten hacerlo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa con el estudiante universitario? Es que estamos siendo, bueno, yo ya no, pero están siendo muy bombardeados también con muchas clases, con mucho material, ¿sí? Con mucha conexión virtual. A la gente que trabaja le está pasando lo mismo con el trabajo virtual. Entonces, eso también hace que no nos desconectemos. Por eso, otro consejo sería que utilicen internet o utilicen lo que es las redes y todo eso, lo menos posible. Por ejemplo, Zoom, si lo tienen que hacer yo qué sé, para encontrarse con su familia, porque eso es entendible, o para la universidad, limítenlo a eso y no lo extiendan, porque eso genera también mucho agotamiento mental, mucho cansancio, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estar conectado tampoco es algo saludable, ¿sí? A ver, otra pregunta. ¿En qué punto me doy cuenta si necesito ayuda profesional? Cuando los niveles de ansiedad son muy altos, ¿sí? Cuando el tiempo que pasó es algo que dificulta, que genera un malestar, que dificulta que yo logre o alcance objetivos o metas, o que me pueda desempeñar bien, porque hay distintos tipos de ansiedad, ¿sí? Pero bueno, yo no, bueno, sí me voy a meter un poquito. Por ejemplo, es muy común en las personas que estudian, ¿sí? La ansiedad social, que es el temor a hablar en exámenes orales, o hay personas que tienen temor a hablar delante de gente. Muchas veces los exámenes son 3 profesores, ¿sí? Por ahí con una persona no tiene problema, con 3 personas sí tienen problema. Entonces el problema es si, bueno, si ya te pasó que vas todo el tiempo y no te presentás porque no te animás, porque te sentís mal, te agarra diarrea, vómito y te terminás yendo todos los exámenes, obviamente que necesitas por ahí hacer una consulta para mejorar, para tener estrategias específicas para lo que te pasa, ¿sí? Después, bueno, eso sería un ejemplo. ¿Es normal molestarse cuando las personas interlocutores son negativas? Es normal.
A ver, en realidad podemos estar rodeados de un montón de gente negativa y eso no necesariamente, eso es algo que uno tiene que examinarse también de por qué te molesta tanto. En todo caso, uno se puede retirar y no necesariamente contestar mal o sentirse mal, ¿sí? Porque la mayoría de ustedes va a estar rodeado de gente que por ahí es muy negativa, ¿sí? En los trabajos, en la facu, porque la mayoría de la gente en general tiene, y más en esta época, tiene un pensamiento negativo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver que eso no nos afecte a nosotros. Por ahí, si todo el tiempo se están hablando de algo negativo, retirarte, no necesariamente ponerte mal, ¿sí? Después dice, ¿cómo controlamos las lluvias de pensamientos? Bueno, estas son muy específicas. Bueno, a esta chica le voy a pasar la tarjeta. No, mentira, es broma. Eh, en realidad, a ver, con los pensamientos, porque una de las características de la ansiedad es que los pensamientos nos bombardean y por ahí no podemos parar de pensar en esas cosas. Entonces, como les decía, por ahí la estrategia es, como cristianos, si vemos que nuestra cabeza está muy acelerada, es tratar de desconectarnos de esa preocupación y tomarnos un tiempo de oración, ¿sí? Muchas veces la gente trata de controlar esos pensamientos, y ahí viene un tema que, bueno, los psicólogos van a opinar, porque en psicología hay muchas escuelas, chicos, entonces ustedes van a escuchar algo que digo yo, y Joel quizás diga otra cosa, los psicopedagogos también opinan, como es Sara Benedetti, entonces yo tengo mucho miedo a lo que digo acá, tengo mucha ansiedad. No, pero muchas veces, cuando intentamos controlar las cosas, en general generamos más ansiedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tratar de controlar mis pensamientos, no, tengo que tratar de relajarme, tratar de llevar en todo caso, nosotros tenemos una forma de relajarnos como es, por ejemplo, la oración, ¿sí? Llevar esos pensamientos negativos que me bombardean y tratar de buscar, de conectarme con Dios. Y como les digo, no para seguir con Dios diciendo todas las preocupaciones que tengo en la cabeza, sino tratar de descansar en Dios, ¿sí? No sé si ustedes experimentaron eso, de poder conectarme con Dios y descansar en Él. Bueno, no sé si les sirve eso. Cualquier cosa me escriben de nuevo. ¿Cómo tratar con otras personas con ansiedad? Brenda Aguirre. Personas que tienen patologías de ansiedad, me imagino. Por ejemplo, ataques de pánico. A ver, ¿me escribieron? No. Bueno, me imagino que se refiere porque todas las personas tenemos ansiedad, como les decía, ante ciertas situaciones. Si ustedes van a un examen, todos van a estar ansiosos, entonces no se van a andar preocupando por los otros, ¿sí? Pero me imagino que se refiere a personas que son muy ansiosas ya patológicamente. Y en realidad, a ver, ¿cómo tratarlas? A ver, ¿cómo no tratar a una persona con ansiedad? Bien. Ahí está, ¿cómo no tratar a una persona con ansiedad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eso, miren chicos, en realidad depende, porque hay muchos cuadros de ansiedad. Están los ataques de pánico, cuando hablamos de algo patológico, está la ansiedad generalizada, está el trastorno obsesivo compulsivo, está el estrés postraumático, está la fobia social, es decir, para que ustedes tengan una idea, para que vean que yo estudio, ¿no? Y todos esos cuadros se caracterizan por ansiedad. Entonces, por ahí es muy diferente en cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en los ataques de pánico, las personas se sienten que se van a morir y se desesperan, y a veces lo que hacemos es, nosotros nos desesperamos más, ¿sí? Cuando no conocemos la situación, bueno, es entendible, ¿no? Pero si uno ya sabe que la persona tiene ataques de pánico, lo ideal es tratar de tranquilizarlo, ¿sí? No tener cara de terror, y tratar de que la persona se distraiga con otro pensamiento, porque bueno, se hacen muchas más cosas, por eso yo les digo si les llega a pasar como un compañero, no sé si ahí va eso, ¿sí? Pero eso depende, porque en realidad cuando hablamos de patología los cuadros son diferentes, ¿sí? Después dice, ¿cómo se puede reemplazar la comida? Porque a veces necesito comer y no me doy cuenta que como, pero no es por hambre, sino por nervios.
A ver, ahí viene todo un tema. Comer es importante, ¿sí? Es decir, si ustedes quieren estudiar y todo eso, necesitamos comer. Obviamente que quizás acá se refiere a que la persona está muy ansiosa cuando come de más, ¿sí? Pero para estudiar y para ser efectivos, chicos, tienen que comer bien, ¿sí? Esto lo digo porque muchas veces en los estudiantes es muy frecuente que ahora para mantener cierto peso o para mantener cierto peso se someten a dietas muy estrictas. ¿Sí? Eso obviamente influye en los niveles de ansiedad, porque si uno tiene hambre, uno se va a sentir ansioso. ¿Sí? Entonces, bueno, primero le digo esta parte, ¿no? Porque muchas veces yo me encuentro con pacientes que vienen y me dicen que están muy ansiosos. Y, que están ansiosos y que están ansiosos. En realidad, cuando por ahí indago, están muy ansiosos porque, por ejemplo, se están cuidando mucho y quieren rendir bien, pero a la vez no van a rendir bien si no comen. Y a la vez si no comen, el cuerpo va a tener hambre y obviamente uno va a tener mucha ansiedad. ¿Sí? Esto lo digo, no sé por qué lo digo, porque no digo que la pregunta haya ido para eso, yo me imagino para qué va. Pero no está de más hablarlo en el grupo nuestro, ¿sí? Es salud, tenemos que tratar de tener hábitos saludables. Y la comida es algo que necesitamos todos, una buena alimentación y alimentarnos bien, ¿sí? Ahora, me imagino que esto viene cuando las personas, cuando hablamos del hambre emocional, que las personas que ya comieron, ya están satisfechas, ya hicieron las comidas que debían, empiezan a picotear porque la desesperación y la inquietud empiezan a meterse cosas a la boca, ¿sí? Me imagino que va por ese lado. Y en realidad, una de las cosas, bueno, hay distintas estrategias, lo conductual, es, si vos siempre tenés la posibilidad de ir a picotear y está permitido, obviamente lo vas a seguir haciendo, entonces tratar de limitar esa conducta, ¿sí? Por ejemplo, y ahí depende de cada persona. Hay personas que la mayoría picotea estando paradas, entonces es limitar, cuando uno come, sentarse y comer pensando en que estoy comiendo, ¿sí? Es un error ponerme a estudiar y comer, ¿sí? Es un error, a ver, no es saludable ver tele y comer, no es saludable estar chateando y comer, ¿sí? Quizás también es importante eso, Lisbeth Paucar, te lo digo, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nuestro cerebro no asimila lo que nosotros comimos, entonces nuestro cerebro no siente satisfacción y después sigue teniendo hambre, ¿sí? Entonces es bueno para el que picotea tratar de modificar la conducta de solamente comer y cuando como, a ver, cuando voy a comer, sentarme a comer, ¿sí? No comer parado, porque eso favorece mucho el picote. Entonces, si yo como, voy a limitar mi conducta a que cuando yo coma, me voy a sentar en la mesa a comer y no voy a estar haciendo otra cosa, ¿sí? Voy a ser consciente de lo que estoy comiendo. Porque fíjense que la mayoría lo que hace es, por ejemplo, está estudiando y se levanta en la heladera, empiezan a comer, después se van al balcón, van comiendo. Entonces, para esos chicos que picotean, ¿sí? No estamos hablando de las comidas principales, sino del picoteo, que por ahí está de más, limitarlo a sentarme en la mesa, al estar en todo momento pensando en lo que como y no estar con otras cosas que son distractores, ¿sí? ¿Hay técnicas de respiración para mejorar la ansiedad? Anaí. Sí hay técnicas de respiración. Eso yo lo expliqué una vez en el DUC. Bueno, chicos, hasta acá llegó lo gratis. eh, no. Hay técnicas de respiración, sí, que a veces se le atribuyen las religiones orientales solamente, o el yoga, o los que hacen Reiki, pero en realidad es algo fisiológico lo que se enseña en terapia, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos ansiosos, lo que hacemos es respirar muy rápido, ¿sí? Así como el corazón se acelera y todo nuestro cuerpo se acelera y por eso quizás a veces estamos más inquietos,
una de las cosas que pasa cuando estamos ansiosos es que nuestra respiración se acelera. Eso se llama hiperventilación. La hiperventilación, obviamente, genera más síntomas. Todavía que uno está ansioso, hiperventilar genera más síntomas en el cuerpo, ¿sí? Muchas veces puede generar hormigueo, parestesia, esa sensación como de adormecimiento de la cara, dolor en las piernas, ¿sí? Dolor de cabeza, puede aumentarlo. Entonces, lo que hacemos cuando las personas están ansiosas es hacer la respiración normal, ¿sí? Nosotros normalmente no estamos respirando muy rápido, entonces lo que tenemos que hacer es llevar la respiración a una frecuencia normal, ¿sí? Y ustedes me dicen, no, yo en realidad cuando estoy ansioso no respiro rápido, Guada. Bueno, todos ustedes, los aquí presentes, respiraron en esta reunión de 12 a 16 veces por minuto. ¿Alguien estuvo contando? ¿Alguien se dio cuenta que respiró de 12 a 16 veces? A ver, Gaby, Maciel, ¿cuántas veces respiraste vos en el último minuto? Bueno, es algo inconsciente, ¿sí? Que uno no se da cuenta cuántas veces respira. Entonces, cuando uno está ansioso, uno tampoco se da cuenta cuando está respirando muy rápido, ¿sí? Y eso me genera más ansiedad todavía. A los síntomas ansiosos los aumenta. Entonces, una respiración que se hace para disminuir esa hiperventilación es la respiración diafragmática, ¿sí? Que es algo que nosotros lo estudiamos en medicina, por eso le digo que no es que tiene que ver con religiones y todo eso, que es la respiración con la panza, ¿sí? Porque cuando uno está nervioso, lo que hace es eleva mucho el pecho, el tórax, ¿sí? Respira. Bueno, eso es demasiado exagerado, ¿no? Pero cuando uno está ansioso se mueve mucho acá y lo que tenemos que tratar de hacer es respirar con la panza, que es la respiración normal, ¿sí? Eh, Inspirar por la nariz, hay distintas técnicas, inspirar por la nariz y sacar el aire por la nariz despacio. Inspirar despacio por la nariz y sacar el aire despacio. Y hacer una cantidad de veces, que esto, por ejemplo, chicos, lo hacen en oratoria, cuando la gente va a hablar en lugares así con mucha gente y todo eso, es parte del entrenamiento para bajar los niveles de ansiedad. Lo hace la gente de teatro también, lo hacen un montón de personas, los deportistas lo manejan de 10 el nadador y todo eso, porque es una respiración que es normal, ¿sí? Nada más que ante la situación de ansiedad, lo que estamos haciendo es respirando normalmente. Entonces es inspirar despacio y sacar el aire despacio, puede ser por la nariz, inspirar despacio y sacar despacio el aire por la nariz, o inspirar despacio por la nariz y sacar el aire por la boca, ¿sí? Pero se hincha la panza, no el tórax. Bueno, no sé si lo entendieron, pero... porque hay personas que a veces dicen, yo que veo, bueno, ustedes se imaginarán todos los ataques de pánico que veo, pero hay personas que dicen, no, porque yo respiro, lo que pasa, doctor, es que yo respiro, hago la respiración, y entonces le agarra el ataque de pánico y empieza, ¿no? Están respirando muy rápido. Que respiren así profundo no significa que no estén hiperventilando, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, cuando ustedes están en el examen, porque eso sirve para antes de los exámenes, acuérdense del consejo de Wada, inspirar despacio, tener en cuenta mi respiración. Y también sirve para los exámenes, ¿por qué? Porque en ese momento de ya, a ver, ustedes ya estudiaron, ya en ese momento antes del examen, estudiar más ya no pueden, por ahí pueden repasar un rato, pero antes de entrar, por ahí tienen que tener un momento de calma, ¿sí? Entonces el tratar de relajarse con la respiración y de concentrarme en la respiración también va a hacer que mi mente se vaya a otro lado, que me distraiga, ¿sí? Así cuando entro al examen, si el examen es muy complicado, estar un poquito más tranquilo, ¿sí? Después, ¿es lo mismo ansiedad que estrés? Mariana Maristani, a ver. En realidad, no y sí. Se los usa mucho como sinónimos, ¿sí? Eh, pero el estrés es un término que afecta, a ver, la ansiedad es una emoción, y el estrés es una emoción que afecta a todo, y el estrés en realidad también, el estrés afecta a todos los órganos, ¿sí? Y en realidad el estrés, ahí viene también la discusión, el estrés es normal, lo que es anormal es el diestrés, ¿sí? Igual en general la mayoría de las personas hablan del diestrés como el estrés, ¿sí? Cuando el estrés es muy elevado. Eh,
se los usa muchas veces como sinónimos, no lo son, pero son muy parecidos. En general las personas ansiosas tienen niveles de estrés muy elevados. ¿Sí? Rubén Martínez, ¿influye la época del año o siempre se es igual de propenso a sufrirla? A la ansiedad. La época del año, en realidad depende, ¿sí? Porque, como les decía, hay situaciones de su vida que va a generar más ansiedad que otras. Por ejemplo, la época de los exámenes genera mucha ansiedad en el universitario. ¿Sí? Muchos de los acá presentes seguramente antes de rendir alguna vez estuvieron mal de la panza, estuvieron con gastritis, estuvieron con unas contracturas terribles, dolores de cabeza, que no pueden dormir. ¿Sí? En el estudiante es muy común que pase eso. Pero, por ejemplo, a otras personas puede ser que en la facultad, esto limitándome al universitario, ¿no? En la facultad un aumento de ansiedad sea cuando va a clase y tiene que hablar o tiene temor que el profesor le pregunte algo, ¿sí? O cuando tiene que dar un oral o cuando tienen que dar una exposición en grupo porque tiene temor a hablar delante de la gente. ¿Sí? Eso depende de las cosas que vamos viviendo. Por ejemplo, para un trabajador, eh, la época de tener que pagar cheques, un empresario, y va a ser una situación, va a ser un momento más estresante que otros. El que trabaja, hay trabajos que hay épocas que son más estresantes que otras y donde se siente más ansiedad. Por ejemplo, los contadores cuando hay liquidaciones, lo que se digo Pablo Franco, ¿no? Cuando hay ciertas liquidaciones en el mes, entonces más trabajo, tienen más exigencia y por supuesto van a tener un nivel de ansiedad más alto. Eso depende, Rubén Martínez, depende de cada uno de la actividad y de también lo que te genera ansiedad. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? ¿No? Bueno. Es importante, chicos, que hagan actividad física. No paguen psicólogos, no paguen psiquiatras. Hagan actividad física y oren. Se los dice una psiquiatra, ¿eh? Hagan actividad física. Y esto no tiene que ver, eh, esto no tiene que ver con algo superficial, porque eso es algo que yo hablo mucho con las personas. Muchas veces se relaciona la actividad física con estar delgado, ¿sí? Tenemos que cambiar un poco, cambiar bastante ese concepto, ¿sí? La actividad física es un hábito saludable, ¿sí? La actividad física no es para estar más flaco, la actividad física es necesaria para tu cuerpo, ¿sí? Para tu cuerpo y para tu cerebro, porque está comprobado que las personas que hacen actividad física mejora el rendimiento académico, la memoria, y emocionalmente están mejor y pueden soportar mejor el estrés. ¿Sí? Después dice, consejos para rendir examen oral, pero me parece, ¿sabes qué, Dai? Que ya, creo que ya tenemos que ir cerrando. ¿Cómo se relaciona? A ver, esperen, ya me están. Masticar chicle ayuda a la ansiedad. Y bueno, si a uno le sirve, utilicen la estrategia, no hay problema. Consejos para, aunque las odontólogas me van a matar, no se mastica chicle, no se mastica. Después, ¿cómo se relaciona el miedo con la ansiedad? En general, el miedo es, cuando las personas son muy ansiosas, el trasfondo está el miedo siempre presente. ¿Sí? Tengo miedo a que me vaya mal, y eso es una amenaza. Eso es lo que es percibido como una amenaza. Tengo miedo de pasar vergüenza y de hablar cualquier cosa. Tengo miedo a que se me ponga la mente en blanco. Tengo miedo a hacer el ridículo. Y póngale cualquier miedo. En general, en las personas que son muy ansiosas, siempre tengo miedo a que las cosas salgan mal. ¿Sí? Después dice, consejos para rendir examen oral. Y eso vamos a hacer otro, en todo caso, porque ahí ya me voy a extender muchísimo y por ahí lo puede dar, por ejemplo, ya vamos a ver con Guille de coordinar,
para que alguien que hable mejor específicamente de las técnicas para ir a rendir, ¿les parece? Después, hola Guada, tan, 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 tan. ¿Algún ejercicio intelectual que ayude a aliviar el estrés? El ajedrez, la lectura, ¿sí? A ver, eso se me viene a la cabeza. Pero la lectura ayuda muchísimo a bajar los niveles de estrés, y la lectura es muy importante para los universitarios, para los profesionales. Debería ser también un hábito que lo tengamos, el leer, ¿sí? Pero bueno, hay varios ejercicios intelectuales. El ajedrez también es un ejercicio intelectual, y también, les cuento, porque por ejemplo, la actividad física, como por ejemplo el tenis, o nadar, en realidad en casi todas las actividades físicas existe un ejercicio intelectual, que eso es algo que también se está evaluando en el ejercicio. Por ejemplo, las que hacen, o los que hacen aerobox o kickboxing, van a saber que no solamente es hacer ejercicio físico, sino que tu cabeza también trabaja un montón por la coordinación. Es más, si alguno de ustedes nunca lo hizo y hoy yo les pongo para hacer una rutina de kickboxing, la mayoría va a ser un desastre, porque tienen un nivel de coordinación terrible, ¿sí? Pero eso también se practica. Bueno, así que, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes, espero que les haya sido útil, ¿sí? Espero que, bueno, los consejos, igual hay más consejos, yo me limité un poquito a esto, porque es a veces algo que descuidamos, quizás ustedes esperaban que yo les hable más desde lo psiquiátrico, pero nosotros tenemos el beneficio como cristianos de poder orar, de poder dejar nuestra ansiedad delante de Dios, y de poder mirarnos también delante de Dios para modificar aquello que nos está generando ansiedad, miedo o soledad, ¿sí? Recuerden, cuando se sientan solos, busquen a Dios, pero también es importante ver por qué la gente reacciona así, qué estoy haciendo yo, y no es un problema cuando siempre la culpa está puesta en el otro, inclusive hasta en Dios mismo, ¿sí? Eso es un consejo que no solamente se lo doy a ustedes, es algo que yo lo hago, ¿sí? Porque todos nos creemos a veces dueños de la verdad y que tenemos la razón, es parte del ser humano también, como lo es la ansiedad, ¿sí? Pero cuando nosotros buscamos de Dios, ahí nos sacamos de esa parte nuestra, ¿sí? Y la idea es que ustedes busquen con Dios aquellas cosas que están haciéndoles mal y que pueden cambiarlas o mejorarlas, ¿sí? Bueno, chicos,